Listo. A ver. Bien, estimados cursantes, en primer lugar, pues quiero ofrecer disculpas por el problema de conexión. Eh, no sé qué es lo que ha pasado. Prácticamente este programa Zoom mm, nos sacó arbitrariamente a quienes estábamos aquí conectados, pero bueno, ya lo solucionamos, ya lanzamos nuevamente el enlace de conexión y pues sin más, ofreciendo nuevamente disculpas por el tiempo perdido, pues le cedo la palabra al doctor Eduardo Juglar. Bienvenido, estimado doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Armijo. Para mí, como siempre, es un gusto estar aquí en la plataforma de Latin Juris, investigadores jurídicos. En esta ya tercera jornada que estamos abordando aspectos vinculados a la responsabilidad extracontractual del Estado. El primer día abordamos respecto a los aspectos sustantivos. El día de ayer hablamos un poco sobre lo que es la reparación y los eximientes de responsabilidad. Y en esta tercera y última clase a mi cargo me toca dar sobre aspectos vinculados a lo que es los o aspectos procedimentales vinculados a la responsabilidad extracontractual. Y como siempre voy a hablar de principios generales que se utilizan en esta tendencia globalizada que tenemos hoy en las cuestiones de derecho, pero con referencia a lo que es los contenidos aquí en la República Argentina, donde ya habíamos hablado anteriormente sobre lo que era la contextura dentro de un país federal donde coexisten órdenes jurídicos dentro del mismo país como el orden federal o nacional y el orden provincial de cada una de las provincias autónomas que componen el país, más una ciudad autónoma como la ciudad de Buenos Aires. Entonces voy a empezar a hablar también con alguna referencia histórica sobre estas cuestiones en donde habíamos dicho, y no está tampoco despegado de esto las cuestiones procesales, que la responsabilidad contractual del Estado nacional, voy a hablar de la esfera nacional en principio, eh, nunca ha estado en discusión, más allá de que en los primeros tiempos de la organización política del Estado argentino, a partir de que fue sancionada su primera constitución política en el año 1853, eh, había una especie de irresponsabilidad estatal, ¿no? En esos comienzos, en el orden constitucional argentino, la regla imperante era la irresponsabilidad del Estado, que eso iba vinculado a una cuestión de que si era irresponsable tampoco se lo podía demandar, ni siquiera por las cuestiones contractuales, o en cierto modo de forma muy reducida, mucho menos cuando había, digamos, daños producidos por su actividad extracontractual. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se decía que el Estado no se podía demandar y que como lógica consecuencia no, si no se lo demandaba, no respondía? Porque se basaba en una máxima inglesa que decía, "The king can do no wrong", que en otras palabras quería decir que el rey, el soberano, no se equivoca. Por lo tanto, dentro ya de un Estado democrático, este concepto de que el rey no se equivoca o el soberano no se equivoca pasaba al área estatal, como que, digamos, esa herencia soberana lo tenía el Estado y la administración, por lo tanto, no se equivocaba y no era responsable de perjuicios derivados de sus actos, dentro de los cuales podemos incorporar a lo que es la responsabilidad extracontractual. Entonces, ese dogma, en sus primeros años, se había afincado
en esa noción de inmunidad soberana y a una especial interpretación que incluso hacía la Corte Suprema en aquel entonces, hablamos en la década de 60, de 1860, en la cual al artículo 100 de la Constitución originaria determinaba que el Estado solo no podía ser solo podía ser, mejor dicho, parte demandante. El Estado sí podía demandar, pero no podía ser demandante. Avanzando un poco en el tiempo, ya nos establecemos en la década del 70, 1874, por ejemplo, aparece la Ley Nacional 675, en donde decía que sí, aquí había una apertura que el Estado podía ser demandado, incluso por sus responsabilidades extracontractuales, pero quienes eran los supuestos damnificados debían peticionar una especie de venia legislativa, una petición al Congreso de la Nación, quien mediante ley debería autorizar a ese administrado damnificado para que pueda ser parte actora en una demanda del Estado. O sea que había una restricción muy marcada para que los particulares puedan demandar al Estado. Ya avanzando en el tiempo, superando ya esa segunda etapa, entramos al siglo XX y allí el Congreso de la Nación dicta la ley 3.952, ley nacional. Acuérdense que tenemos la esfera de leyes nacionales y provinciales por ser Estado federal, y en donde ya se admitía que los tribunales federales de la nación y los jueces de los territorios nacionales, porque algunas actuales provincias antes eran territorios nacionales que dependían del Estado nacional, luego se convirtieron en provincias autónomas, podían conocer acciones civiles que se deduzcan contra el Estado nacional en su carácter de persona jurídica o de persona de derecho público. Y sin necesidad ya de aquella autorización previa del Congreso de la Nación, pero a su vez establecía que estos tribunales no podían dar curso a la demanda sin que el demandante autorizara o acreditara haber realizado previamente una reclamación administrativa respecto al derecho controvertido, que si era reparación de daños en el caso extracontractuales, ante el Poder Ejecutivo, ante el Poder Administrador del Estado Nacional, y además debía acreditar en su primera presentación que no solamente había efectuado esa reclamación administrativa previa, sino además que el Estado había denegado administrativamente esa reclamación. Y así pasaba un periodo muy importante de tiempo en donde, digamos, el Estado a veces ni se dignaba a contestar y por lo tanto debía activarse muchas medidas como amparos por mora de la administración, etcétera, etcétera, para poder, digamos, flanquear ese requisito sin el cual no se podía acceder a una tutela judicial dentro del plano de lo que hoy entendemos una tutela judicial efectiva, como lo establecen las constituciones modernas y como lo establece también los tratados internacionales de derechos humanos. Esto se mantuvo, si bien en el año 1932 se dictó otra ley, la 11.634, que un poco flexibilizó y empezó a establecer términos del Estado en los cuales, vencidos los mismos, si no contestaba, se tenía como que denegaba el pedido y era una denegación tácita
y en la cual el administrado ya podía presentarse acreditando eso ante los tribunales. También se establecía que si, por ejemplo, la resolución demorase más de 6 meses, que era el término, ¿no? Recién se iba a poder presentar un pronto despacho y desde allí, si transcurrieran otros 3 meses más, total 9, y ahí sí podía llevarse la demanda directamente a estos tribunales nacionales con la acreditación de que habían transcurrido esos plazos. Lo que hoy, digamos, mirándolo con la lupa actual y sin que implique hacer un juicio anacrónico, sería una verdadera exorbitancia, una verdadera privilegio del Estado inaceptable dentro de un contexto de respeto de la dignidad humana, ¿no? Además, por lo general se pedía que la demanda no solamente se notifique al Procurador Nacional, que era el representante de los intereses del gobierno estatal nacional, sino además al propio Poder Ejecutivo en cabeza del presidente, cuando se notificaban las demandas de los tribunales para ser válida y a partir de ahí contarse los plazos para que el Estado deba responder ya dentro de un proceso judicial. Y además tenía un plazo de respuesta en esos tiempos muy superior al que tenía cualquier particular dentro de lo que era, digamos, lo establecido en los códigos civiles. ¿Se acuerdan que hablábamos que antes incluso hasta hace muy poco tiempo, el proceso judicial para reclamar daños producidos por el Estado en su actividad extracontractual se regía por el Código Civil y por ende procesalmente se utilizaba el Código de Procedimientos Civil y Comercial también. O sea, prácticamente toda la tramitación tribunalicia se hacía por instrumentos del derecho privado, siendo que se juzgaban actuaciones estatales correspondientes al derecho público y de mucho contenido administrativo. Allí entonces vemos que además, cuando los jueces se pronunciaban, estas mismas leyes del Congreso de la Nación establecían que las decisiones que condenaban a los estados tenían solamente un carácter meramente declarativo, que se limitaban simplemente al reconocimiento del derecho afectado. Por lo tanto, una vez obtenida la sentencia, era también bastante escabroso todo lo que era el proceso de ejecución, porque debía volverse a generar a través de procedimientos administrativos internos de la administración pública a fin, digamos, que el Estado responda de la condena que haya sido impuesta judicialmente y que tenía que pasar también un tiempo muy importante, de mayor al año, en la cual haya sido infructuosos los esfuerzos ante la administración para que sí pueda, digamos, acudir esa persona cuyos derechos habían sido reconocidos judicialmente después de una penosa tramitación que les he referido, poder entonces decirle al juez: mire juez, ha pasado todo este tiempo, el Estado, a pesar de que usted ha dado una orden de que debe indemnizarme de estas cuestiones, de lo que hablábamos ayer, sobre las indemnizaciones y reparaciones por daños de la actividad extracontractual del Estado, no lo hace, entonces así sí podía, digamos, emitir órdenes de embargo, emitir, digamos, el uso del imperium de las decisiones judiciales para hacerlos cumplir. Y así fue hasta muy avanzado el tiempo en el siglo XX, y a partir ya de fines del siglo XX, cuando empezó, sobre todo después vinieron las crisis en Argentina, en donde empezaron a aparecer las famosas leyes de emergencias económicas, en los cuales, digamos, todas las deudas del Estado,
por malos manejos financieros de distintas administraciones que tuvo el país. Entonces, las demandas contra el Estado, una vez establecida la condena, no implicaba el pago directo en dinero, por ejemplo, sino que entraba en un proceso que se llamaba de ley de consolidación de pasivos, que eso, digamos, lo recibía el Ministerio de Economía de la Nación, anotaba los montos condenados y ello iba al Congreso, que después dictaba una ley dentro de la que era la ley anual de presupuestos, y en las cuales decían que esa deuda se consolidaba con la emisión de bonos emitidos por el Estado, pagaderos a plazos largos, y en donde se establecían sus propios eh, índices de intereses muy diferentes y mucho más bajos que los que se establecían judicialmente en los juicios ordinarios, o si el daño lo hubiera provocado otro particular. Entonces veíamos esa falta de equilibrio entre lo que era la igualdad ante la ley y en el acceso a la tutela judicial efectiva, referida a si el litigio era entre particulares o si el demandado era el Estado. Pero el Estado, cuando demandaba, no tenía que, y triunfaba contra un particular, no tenía ninguna restricción y podía ejecutar los bienes de ese particular. Un poco, digamos, la entrada del país a la firma de los tratados internacionales, sobre todo cuando ratificó a partir del año 1984 el Pacto de San José de Costa Rica, o la Convención Americana. Entonces, bueno, empezaron, digamos, y la vuelta a la democracia después de las dictaduras militares, se empezó, digamos, a hacer un lento pero preciso reordenamiento de las normas infraconstitucionales, y que alcanzó, digamos, su cúspide cuando en 1994 se reforma la Constitución de la Nación Argentina y se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos dentro del texto constitucional. Entonces allí se empieza, digamos, en cierto modo, a enmarcar como criterio el principio pro homine. Se empieza a establecer principios elementales de litigación, no sin condenas por medio, como por ejemplo el caso Cantos versus Argentina, pues un leading case del año 2002, que ustedes lo pueden consultar allí en la página de la red de la Corte Interamericana, en donde, digamos, empieza a matizar la importancia que tiene el acceso a la justicia, así sean pleitos que se tenga por los particulares contra los estados, y así un poco se empezó a enmendar todas estas cuestiones de legislación. En ese derrotero llegamos a una cuarta etapa, esta cuarta etapa en la que, digamos, comienza a partir de hace no muchos años, a partir del año 2014, donde también legislativamente se separa, y un poco ya lo hablé en las clases pasadas, toda esta juridicidad de demandas contra el Estado por lo que es los daños que genera en su actividad lícita o ilícita en la faz extracontractual, y se la pone donde nunca, siempre, mejor dicho, siempre debería haber estado, regida por el derecho administrativo, pero un derecho administrativo en el cual no esté tan positivizado dentro de esa construcción de la exorbitancia de las decisiones y de la exorbitancia administrativa estatal sobre los administrados, sino en el cual también entre a jugar ese principio pro homine, entró a jugar como un principio
conocido como el principio pro-administrado, ¿no? Por ser la parte más débil de esa relación. Además, sabemos que las garantías constitucionales en un Estado moderno, en un Estado de derecho constitucional más que en un Estado de derecho legal, son, digamos, los contrapesos que tienen las personas comunes como para que no sean desbordados y abusados por ese poder que tiene, digamos, la administración estatal. Las leyes nacionales separan, digamos, la legislación sobre lo que era la regulación del derecho sustantivo de la culpa extracontractual del Estado, lo llevan a la órbita de las disposiciones de derecho público local, tanto en la esfera de la nación para los casos donde interviene el Estado nacional, como en las distintas provincias autónomas, donde, digamos, el sujeto pasivo de esta relación procesal serían los estados provinciales o incluso municipales. Entonces, en la nación se dicta la ley 26.944, de la cual también hablamos en el año 2014, en donde matiza bastante, pero a su vez también hay ciertas interrogaciones en cuanto a la compatibilidad que exigen determinados instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos como deber de adecuación normativa, ¿no?, a los estándares que genera el sistema. Porque en su artículo 7 decía que el plazo para demandar el Estado en su puesto de responsabilidad extracontractual, esta ley 26.944 en la órbita federal, dictada por el Congreso de la Nación, lo puso en 3 años. O sea, si aquel afectado por una accionar extracontractual del Estado no interpone la demanda judicial, ya no necesita ni las venias, ni los permisos, ni los reclamos como anteriormente, pero tiene un plazo que podríamos decir, en cierto modo, de caducidad, pero más bien un plazo sería como de prescripción de la acción para interponer esa demanda de reclamación de 3 años computados a partir de la verificación del daño o que la acción de daños esté expedita. Porque vamos a suponer, una persona ha sido detenida ilícita o injustamente, y después no ha podido hacer nada porque estaba recluido en un centro de detención con todas las limitaciones a la capacidad jurídica que tienen las personas privadas de la libertad. Entonces, digamos que allí eso podría ser un factor de suspensión, porque no estaría expedita la forma de que esta persona pueda accionar contra el Estado, si, por ejemplo, o alguna otra cuestión de que sea una persona que no tenga familiares, haya estado en un estado de inconsciencia por las consecuencias del hecho dañoso que se le imputa al Estado, y puede haber estado en coma, esos comas que a veces una persona está a veces más de 1 año o 2 que no recupera la conciencia, después la recupera. Entonces no se puede decir que si pasan los 3 años esta persona haya perdido ese derecho porque, digamos, no ha tenido los 3 años de disponibilidad, no ha sido una dejadez para presentar la demanda, digamos, dentro de los términos que establece la ley, ¿no? También, en cuanto a la acción indemnizatoria, puede, mediante la misma acción, donde se reclama esos daños, puede generar o acompañar una acción de inconstitucionalidad, pidiendo las anulaciones de algunas normas, que en cierto modo, como muchas de ellas ha habido en estas leyes que les hablaba de consolidación de pasivos, porque muchas personas que han sido dañados en su integridad personal, físicamente, por esta obrar o ya sea mediante
hechos positivos u omitivos de la autoridad pública, generando una responsabilidad extracontractual, después no tenían que seguir tratamientos caros para atender las deficiencias que podía haber generado en su salud, y tenía que esperar años que a veces se morían sin que puedan cobrar esos bonos de consolidación que les hablaba. Entonces hubo muchos recursos de inconstitucionalidad en los cuales, digamos, se antepuso ese estado de necesidad o por cuestiones alimentarias en donde la jurisdicción, mediante el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, fueron dejando sin efecto esas trabas para poder, digamos, hacerse de esa indemnización. Pero también habilita esta ley una acción de repetición del Estado, ¿m? Lo que hablaba anteriormente, como esa responsabilidad es directa y objetiva. El Estado es la primera persona, como persona física o pública, que responde por los daños, pero también tiene una acción de repetición contra los funcionarios o agentes que han actuado por el Estado y han causado el daño, también de 3 años, para repetir lo que las arcas estatales paguen como indemnización por la conducta negligente de estos agentes públicos. El Estado puede a su mismo perseguir la indemnización, también con un plazo de 3 años, una vez que es condenado, para repetir los montos que hubiera pagado del presupuesto estatal por la acción ya específica e individual de cada uno de los funcionarios o agentes que habrían sido señalados como los causantes del daño que después el Estado tuvo que responder. Y esto un poco también repercutió en las autonomías provinciales. Pero como les digo, somos 23 provincias y cada una tenemos autonomía de legislación, porque también todas estas cuestiones de responsabilidad estatal que antes las regía el Código Civil y Comercial que dictaba el Congreso de la Nación, pasaron a ser competencias de las legislaturas provinciales. En Santiago del Estero, que es la provincia donde resido y donde estoy en la Corte Provincial, integrando la Corte Provincial, se dictó la ley 7179 de la legislatura provincial en el año 2015, que se adhirió a la que anteriormente comentábamos, la 26.944, para regular la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad produzca sobre bienes y personas. Pero aquí voy a comentarles un hecho curioso en la que hasta resuelto, sí que lo puedo comentar, en donde en su artículo 2, esta ley establece que hasta tanto se regule un fuero contencioso administrativo, porque en la provincia de Santiago del Estero hay una instancia única contencioso administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia, así lo establecía la Constitución hasta el año 2005. En el año 2005 la Constitución estableció que debería crearse un fuero administrativo para que no sea instancia única, pero hasta tanto la legislatura dicte las leyes orgánicas de esos tribunales, la competencia vinculada a todo lo que es el derecho público provincial, vinculada a los actos de la administración pública, quedaban en la competencia originaria y exclusiva, como tenía la vieja Constitución, por norma transitoria, en la competencia de instancia originaria de la Corte Provincial. Ahora, este artículo, cuando se adhiere a la ley nacional para los procedimientos para demandar al Estado por los daños que genere en su actividad, el artículo 2 se estableció que hasta tanto se regule ese fuero contencioso administrativo, que decía la reforma del año 2005 de la Constitución de la provincia, serían competentes para entender las causas de responsabilidad del Estado por daños extracontractuales los jueces civiles y comerciales. En definitiva, lo único que se cambió es que no se regía por el Código Civil ni por las normas del Código de Procedimientos,
sino que o se seguiría por las normas de procedimiento civil, pero los jueces serían los mismos, los civiles y comerciales. Cuando llegó una de estas causas con la nueva legislación, el suscripto efectuó un voto en disidencia, no fue mayoría, les aclaro, en lo cual declaraba inconstitucional este artículo 2. ¿Y esto a qué se debe? A que la Constitución del año 2005, como les había comentado anteriormente, en la provincia decía que hasta tanto la ley establezca los tribunales competentes en materia contenciosa administrativa, será el Superior Tribunal de Justicia quien ejercerá su jurisdicción en forma originaria y exclusiva para entender estos casos. Referida a la competencia constitucional que tiene el Superior Tribunal de Justicia, en su artículo 193, que dice que su función jurisdiccional tiene una competencia originaria y exclusiva y otra competencia en la apelación, que es el recurso de casación para revisar las decisiones de la Cámara. Bueno, entonces, por norma transitoria constitucional, todavía, porque la legislatura no ha dictado, digamos, la ley orgánica para crear esos tribunales competentes en materia contenciosa, se tramita, digamos, las cuestiones de este tipo mediante una instancia única y originaria. Y como la competencia la estableció la Constitución, no puede una norma infraconstitucional cambiar el criterio de la Constitución vigente. Ese fue mi voto, por el que dije, estas cuestiones contra el Estado tienen que venir por la instancia que dice la Constitución de la provincia y no puede el Poder Legislativo modificar como si fuera constituyente, porque el Poder Legislativo es un poder constituido y no constituyente, una competencia constitucional. De todos modos, la opinión fue minoritaria, fue un voto en disidencia, un voto en salvamento, podríamos decir así. Y aquí hoy se tramitan en la provincia por los juzgados civiles y comerciales todas las cuestiones vinculadas a lo que es son las competencias contencioso por responsabilidad extracontractual del Estado. Bueno, no quiero, como siempre, nunca me gusta sobreponerme a los tiempos de los colegas que siguen en el orden de exposición, pero sí siempre quedo abierto, si el moderador así lo desea, a preguntas, pero creo que con esto hemos tenido un vistazo general de lo que es los aspectos procedimentales jurisdiccionales de los reclamos por los daños que genera la actividad estatal dentro de un concepto de actividad extracontractual. Muchísimas gracias, estimado Eduardo. Yo aprovecharía, bueno, todavía no veo ninguna pregunta, digamos, hay algunos comentarios más de felicitaciones, pero yo aprovecharía este contexto de preguntar por una curiosidad a propósito de este voto razonado al que hacía referencia, y es si en Argentina existe pues control, ¿cuál es el modelo de control de constitucionalidad? Supongo que es un modelo difuso de control para que a través de un voto salvado pues se haya podido declarar que era inconstitucional. Quisiera conocer cómo es. En realidad, no, porque fue un voto en minoría. Los votos en minoría sabes que no son sentencias. Las sentencias son dentro del juego democrático, es por las mayorías, ¿no? Pero el control constitucional en la Argentina es también curioso. Se tratan de leyes nacionales, todos los jueces argentinos, sean de la órbita de la justicia ordinaria de las provincias o de la órbita de la justicia federal o de la nación, somos competentes porque el sistema es difuso. Entonces puede ser presentado, menos en la Corte Suprema, pueden ser presentados desde cámaras de apelaciones o aquí tampoco recibimos, porque nuestra competencia constitucional provincial dice que todas las cuestiones constitucionales lo hacemos por vía de recurso, así que no las recibimos directamente a las acciones y a las tutelas, sino primero tiene que ir por cualquier otro tribunal, sean cámaras o sean tribunales de primera instancia. Pero como somos autónomos y tenemos nuestra propia constitución, aquí en la provincia de Santiago del Estero, para
las leyes y reglamentos y decretos que dicta el Estado provincial, ya sea la Cámara de Diputados provincial, tenemos control concentrado. Tenemos control concentrado en el sentido de que si se dicta la inconstitucionalidad de esa norma, se comunica a la Cámara de Diputados provincial, que ha sido declarada inconstitucional, y conforme a la Constitución, esa legislatura, la legislatura tiene 60 días para insistir en que esa ley es constitucional. Si la legislatura responde que para ellos sigue siendo constitucional, es inconstitucional para resolver el conflicto entre las partes, pero no queda derogada la norma. Ahora, si la legislatura no contesta en los 60 días, tiene efecto erga omnes como si fuera de un tribunal constitucional y queda derogada la norma. No sé si me entiendes esa mecánica de diálogo con la legislatura. Pero si se trata de una ley nacional, obviamente como provincia nosotros no podemos modificar los modelos de la Constitución Nacional y es un sistema difuso que solamente vale para las partes del proceso. Interesante, claro, pero si en esa visión la legislatura compartiría, digamos, ese carácter de interpretación o de intérprete vinculante de la Constitución, si es que va a causar efectos en los casos concretos claro, a partir solo de para las partes o para todos, derogatorios, ¿no? Okay. Bueno, por aquí Gabriela Carranza dice, doctor, en cuanto a la acción de repetición, ¿cabe recurso alguno? Bueno, la acción de repetición obviamente en todas las instancias, porque es una acción diferente. Puede ser en el mismo proceso en algunos casos, pero dependiendo del tipo de obligación que establezca el tribunal, si es una obligación simple o mancomunada, solidaria o insolidum, no voy a detenerme porque sería mucho explicar las diferencias, pero ustedes como abogados las conocen bien, dentro de lo que es la teoría de las obligaciones, que viene del derecho romano, por lo general implica abrir, digamos, un proceso nuevo. En el caso de que les leía, entonces el Estado Nacional debería demandar a cada una de las partes porque esas partes a veces pueden no estar demandados los sujetos como personas, como agentes que han sido los causantes. Entonces tampoco se les puede privar de que no sean oídos ni puedan ejercer sus derechos de defensa, ¿no? Bien, bueno, pues estimado Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto contar con tu participación durante 3 días, no solamente una ponencia, sino 3 días y pues insisto, qué gusto que nos hayas acompañado. Ofrezco una vez más disculpas por estos problemas técnicos que a veces se nos van de las manos. Sí, me acaba de mandar un correo disculpándose el profesor Briceño, dice que también ha caído el internet en Bogotá y que Sí, en tienen muy Bogotá. baja y no podía entrar, ¿no? Así que me hago llegar las excusas de mi colega. Sí, muchísimas gracias, estimado doctor, por acompañarnos y bueno, pues ya habrá la oportunidad de establecer un conversatorio también con el profesor Briceño y que por ahora lo vamos a dejar Ya vamos pendiente. a organizar algo entre Latin Jury y la red latinoamericana, que siempre tenemos muy buena, digamos, química para hacer estas cuestiones, así que vamos a estar Sí, muy complacidos y muy agradecidos por la invitación. Dejo un cordial saludo para todos los que nos han seguido por el stream. Muchas gracias a ti y a Latin Juris. gracias también, estimado Eduardo. Muy buenas noches. Bien, y con todos ustedes, apreciados participantes, a continuación, pues cedo el uso de la voz a la doctora Sonia Milena Vargas Gamboa. Ella nos saluda desde Colombia, pues ustedes ya la conocen, así que bienvenida, estimada doctora. Seguiremos con este tema tan interesante sobre los aspectos sustantivos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Es nuevamente un honor para mí compartir con ustedes en este curso. Muchas gracias a la Yuris, muchas gracias al doctor Damián por la invitación. Bueno, entrando en materia, la idea de mi intervención de hoy es contarles un poco cómo funciona desde el punto de vista procesal o procedimental la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia.
Como bien lo decía el profesor Eduardo, mi antecesor en esta intervención, hay conceptos y términos que nos resultan familiares y globales, pues por lo menos en toda Latinoamérica. Con todo, al igual que les manifesté en mi intervención anterior, si hay algún término con el cual no estén familiarizados, por favor me lo hacen saber. El plan de trabajo que les propongo para hoy está dividido en 3 partes. Primero, quiero hacer una contextualización del fundamento de la responsabilidad extracontractual en Colombia. Yo sé que ustedes ya vieron esta semana los fundamentos sustanciales y lo que tiene que ver con la reparación de perjuicios. Entonces, mi idea pues no es repetir, sino partir de unas ideas y unos comentarios claves sobre fundamento para ubicarnos y ahí continuar con la charla. En segundo lugar, me gustaría hablarles de los medios de control que tenemos instituidos en Colombia para ventilar las pretensiones de responsabilidad extracontractual contra el Estado. Y finalmente, contarles un poquito cómo funciona el proceso contencioso administrativo en estos casos en mi país, en Colombia. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es, como bien lo dijo el profesor Eduardo, creo que de manera genérica en todas nuestras legislaciones, hemos venido de un proceso de responsabilidad absoluta del Estado, el cual ha evolucionado por etapas hasta llegar a la tesis de responsabilidad del Estado actual. Por ejemplo, en Colombia, nosotros, a partir de la Constitución de 1991, que es nuestra actual Carta Política, tenemos una cláusula general de responsabilidad, que es nuestro artículo 90. Este artículo, palabras más, palabras menos, lo que nos indica es que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que ocasione sus agentes con su acción u omisión y que les sean atribuibles. En este punto quiero precisar una línea muy importante. Esta cláusula es una cláusula general de responsabilidad, en general, valga la redundancia. No es una cláusula de responsabilidad objetiva del Estado, como inicialmente se entendió y algunos aún en 2020 lo siguen afirmando. ¿Por qué quiero hacer esta precisión? Porque esto no significa que el Estado tenga que responder de todo. No. La norma nos da unos parámetros. El Estado responde de los daños, pero no de todos los daños, de los daños antijurídicos. Y de los daños antijurídicos que le son imputables. Es decir, que le son atribuibles, tanto fáctica como jurídicamente. ¿Pero qué es un daño antijurídico? Ustedes ya realizaron esta noción con suficiencia esta semana, entonces pues simplemente voy a acudir a la teoría clásica que nos dice: el daño antijurídico es aquel que la persona no está en el deber legal de soportar, por oposición al daño jurídico, que es aquel que todos los mortales tenemos que soportar. Piénsese, por ejemplo, el pago de un impuesto, ejemplo clásico de daño jurídico. Claramente estamos menoscabando nuestro patrimonio porque tenemos que sacar una suma de dinero para entregársela al Estado y pagar el impuesto del tributo. Pero este daño es jurídico, porque pues tiene todo un fundamento constitucional y legal, de tributación, de necesidad del Estado y de sostenimiento del Estado, que a todos como ciudadanos pues debemos contribuir con esta carga. Pero un daño antijurídico es, no estamos en la obligación de soportar que haya un hueco en una avenida que esté a cargo del Estado y que esté sin señalizar y yo vaya caminando y caiga por la falta de señalización. Esto pues para diferenciar el daño jurídico del antijurídico un poquito con ejemplos, aunque creo que ustedes lo manejan perfectamente. Ahora, que sea atribuible al Estado. En Colombia por lo menos hay una noción mala, es demandemos al Estado que el Estado siempre paga. Esto genera una serie de desgaste, de gasto, no solamente para las personas, sino para el Estado que necesita pues gastar en defensa, para la rama judicial que está bastante congestionada y le llegan demandas por todo. Entonces el daño tiene que ser antijurídico y tiene que ser atribuible al Estado, tanto fáctica como jurídicamente. Esto lo vieron con mi colega colombiano la noche de ayer, entonces pues no voy a ahondar mucho en ello, pero frente al punto simplemente voy a hacer 2 comentarios. Lo fáctico hace referencia a la relación o al nexo de causalidad. Y lo jurídico, nosotros tenemos varios títulos de imputación, unos de orden subjetivo y otros de orden objetivo. Por eso es que la cláusula general
no es objetivo, es solamente cláusula general de responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos títulos de imputación subjetivos en el que miramos la conducta del agente del Estado. Y pues la defensa va a ser simplemente demostrar que no hubo culpa o pues adicionalmente de que no hubo los elementos de la responsabilidad. En los objetivos no significa que no haya defensa, simplemente como lo explicaban en la clase de ayer, la defensa se centra en las causas extrañas, es decir, en romper el nexo de causalidad. Con fuerza mayor, caso fortuito no en todos los casos, hecho de un tercero y culpa exclusiva de la víctima. Eso lo analizaron ayer, entonces no voy a andar en más. Entonces, la idea de la contextualización. En Colombia, el fundamento constitucional de la responsabilidad de esta contractual del Estado se encuentra en el artículo 90, es decir, es de regambre de la Carta Política. Y adicional, el Estado no responde por todo, solamente por los daños antijurídicos que les sean atribuibles tanto práctica como jurídica. Otro punto. Esta evolución de la que han hablado mis colegas anteriormente, se ha visto que hemos llegado de la irresponsabilidad total del Estado a la responsabilidad absoluta del Estado. Insisto, no es que responda por todo, pero lo que quiero decir con esto es que todos los agentes del Estado que causen un daño antijurídico generan responsabilidad, independientemente de la rama. Nosotros tenemos responsabilidad por hecho del legislador, rama legislativa, tenemos responsabilidad por error judicial, responsabilidad de la rama judicial, de la ejecutiva, todos los ejemplos habidos por haber, de los órganos autónomos, de todo lo que se compone el aparato estatal. No hay nadie que se escape a esta forma. Precisado esto, ahora les quiero comentar cuál es el medio de control que tenemos en Colombia por excelencia para ventilar las pretensiones de responsabilidad extracontractual contra el Estado. Tenemos varios. Sin embargo, voy a empezar por uno que se denomina el medio de control de reparación directa, que es por excelencia el diseñado para obtener las indemnizaciones del Estado por daños antijurídicos. Nosotros a partir del año 2011 tenemos nuestro Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que reemplazó nuestro antiguo Código Contencioso Administrativo. Desde 2011, con este nuevo código, adoptamos la tesis según la cual la acción es solo una, que se ejerce a través de diferentes medios de control, por eso les hablo de medio de control. Pero pues en otros países se llamará acción. Esto solamente para lo que tiene que ver con nuestro derecho administrativo propiamente dicho, porque seguimos hablando de acciones en lo que tiene que ver con las que vienen directamente de la Constitución, como la acción de tutela, la acción de grupo, que en las cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, el medio de control que tenemos diseñado para obtener la reparación de estos daños antijurídicos se llama reparación directa. Reparación directa, ¿por qué? Porque en sus orígenes se podía acudir directamente a la jurisdicción sin necesidad de acudir a la administración para reclamar estos daños. Ahora tenemos un requisito de procedibilidad que pues ya no lo hace tan directa, pero pues es el nombre que se sigue manteniendo en el ordenamiento jurídico. Este medio de control es de orden indemnizatorio, resarcitorio, patrimonial, que busca que se declare patrimonialmente responsable al Estado por los daños antijurídicos X y Y que se le condene a la reparación de perjuicios, materiales y inmateriales, conforme lo vieron en la clase de ayer. Y unas características. Clásicamente, y el 98% de las oportunidades, es un particular el que demanda al Estado para obtener la reparación de este daño antijurídico. Sin embargo, la ley contempla la posibilidad de que el Estado también demande en ejercicio de este medio de control a un particular que le ha ocasionado un daño antijurídico. Adicionalmente a lo anterior, también se puede demandar una entidad pública a otra entidad pública. Es decir, el objetivo en general es la reparación del daño antijurídico. Puede ser ocasionado por el Estado, a través de sus agentes, por un particular al Estado o por una entidad pública a otra entidad pública. La ley 1437 nos trae a manera enunciativa una serie de hipótesis como de origen o fuente del daño antijurídico. Sin embargo, esto es simplemente ilustrativo porque
daño antijurídico puede ocasionarse o puede originarse en cualquiera de las hipótesis que ustedes puedan llegar a imaginar. Con todo, se parte de la idea central de que es la conducta de un agente del Estado por acción u omisión. Sin embargo, también puede haber daños antijurídicos derivados de hechos administrativos. Y si nos vamos un poquito a la noción de derecho civil, el hecho es aquel que se produce sin la intervención de la voluntad del interesado. En este caso, sin la intervención de la voluntad ni del Estado ni del particular. Otrora, ni de la administración ni del administrado. El derecho civil, el ejemplo clásico es la mayoría de edad. La persona cumple los 18 años, se vuelve ciudadano en Colombia y puede ejercer diferentes actos. No hay voluntad de nadie, simplemente se da el hecho de cumplir 18 años. En los hechos administrativos podría ser un fenómeno natural en el que no interviene la voluntad ni del particular ni del Estado. Pero pues ahí tendríamos que ver que no haya ninguna omisión, ninguna acción, pero lo vamos a ver más adelante. Otro de los casos o fuentes del daño antijurídico que nos trae la ley es la operación administrativa. La operación administrativa es el conjunto de acciones que se despliegan con el fin de ejecutar un acto administrativo. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Un acto administrativo en firme y que la operación se apegue estrictamente a lo dicho en ese acto administrativo. Por ejemplo, se ordena reubicar vendedores ambulantes en el centro de Bogotá. Y en la ejecución de esa orden se causan algunos daños antijurídicos. Este sería el típico ejemplo de una operación administrativa. O se ordena disolver una manifestación y en la manifestación se cometen algunos excesos que generan daños antijurídicos. Otro ejemplo de operación administrativa. Otra fuente que nos trae la ley, la omisión administrativa. En este caso partimos de la idea de que hay un deber de hacer algo y no se hace. Por ejemplo, hay amenazas contra un líder social. El líder social lo pone en conocimiento de los organismos encargados del Estado. Y los organismos encargados del Estado, luego de hacer el estudio de seguridad, se dan cuenta que sí hay un riesgo, pero no le ofrecen la seguridad, no le ofrecen el esquema de seguridad, y finalmente, lamentablemente, sufre un atentado, resulta lesionado o, lo peor, muerto. Hay una omisión porque se tenía el deber, después de adelantar todo el procedimiento administrativo, se concluyó de que sí había una obligación de proteger a esta persona, que sí había un riesgo, y no se hizo nada. Otro evento de fuente. La ocupación temporal o permanente de inmuebles. Puede pasar que el Estado necesite ocupar por un tiempo o para siempre algún inmueble de un particular con el fin de adelantar una obra pública o en labores de inteligencia del ejército. O sea, hay una casa que está estratégicamente ubicada y se está adelantando un operativo de inteligencia contra un enemigo y se necesita esa casa. Pueden generar daños antijurídicos claramente por esa ocupación. Y pues esta es otra de las fuentes del daño. Sin embargo, esta lista es simplemente enunciativa, porque las fuentes, como les digo, pueden ser miles. A manera de ejemplo, nosotros tenemos, puede haber daño antijurídico derivado de un acto administrativo legal. Entonces, aquí me voy a devolver a explicarles dos medios de control rápidamente. Nosotros en Colombia tenemos el medio de control, este tema lo tocó la doctora María Andrea Calero la semana pasada, entonces voy a hacerlo muy rápidamente. El medio de control de nulidad y de nulidad de restablecimiento del derecho. El de nulidad busca objetivamente el restablecimiento del ordenamiento jurídico, es decir, se produjo un acto administrativo y está viciado de nulidad, se demanda con el fin de que el juez administrativo lo extraiga del ordenamiento declarando su nulidad. Punto. No hay restablecimientos para nadie, no hay reparaciones para nadie. Simplemente violaba la ley, se probó, se extrae, se excluye. Nulidad de restablecimiento del derecho. Hay un acto administrativo que acusamos de ilegal, pero además está vulnerando un derecho del demandante. Entonces, por ejemplo, al dueño de un establecimiento de comercio le sellan su establecimiento de comercio y le imponen una multa grandísima
y pues no hay razón, no hay una desviación de poder o hay una falta de competencia, cualquiera de los vicios de nulidad del acto administrativo. El señor va a demandar y va a decir, este acto administrativo es nulo porque lo expidió el personero y tenía que ser el alcalde. Dirá. Pero adicionalmente está viciado de falsa motivación porque dijeron que yo estaba vendiéndole bebidas alcohólicas a menores de edad y ni lo uno ni lo otro, y lo demuestra. Él quiere que ese acto administrativo salga del mundo jurídico, pero adicionalmente que le restablezcan su derecho. ¿Y cuál sería su restablecimiento? Que le dejen abrir nuevamente el local y que adicionalmente ya no le toque pagar la multa, o si ya lo pagó, pues que se la devuelva. Y esto se llama restablecimiento del derecho derivado directamente de la nulidad de ese acto administrativo. Pero además puede haber sufrido daños antijurídicos derivados de ese acto ilegal. Entonces, todo lo que dejó de percibir mientras estuvo cerrado el negocio, igual tuvo que pagar empleados, daño emergente, lucro cesante, todo esto lo puede reclamar a través de este medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero, ¿cuál es la fuente del daño aquí? La ilegalidad del acto administrativo. En reparación directa, no tenemos nada que ver con la ilegalidad del acto administrativo. Sin embargo, puede haber daños derivados de un acto administrativo legal. Por ejemplo, yo tengo un apartamento en un edificio, en un segundo piso, y me llega la luz de la mañana maravillosamente, la luz solar. Por la tarde no me llega directamente, pero mi apartamento es solamente iluminado. En Colombia tenemos un principio constitucional y es aquel que nos enseña que el bien general prevalece sobre el interés particular. Resulta que preciso en la avenida en la cual está ubicado el edificio donde está mi apartamento, necesitan construir un puente vehicular para descongestionar el tráfico. Y tengo tan mala suerte que la base de ese puente vehicular queda justo frente a mi ventana. Entonces, como consecuencia de esto, que es una actuación legal, decisiones completamente legales, con las cuales yo no puedo pelear, pues se va a afectar mi bien porque ya no va a recibir la luz y seguramente si yo lo voy a querer vender, pues ya el precio va a ser mucho menor. Aquí no hay ninguna actuación ilegal. La actuación de la administración es completamente legal, pero me está generando a mí un daño antijurídico. Puedo yo demandar, acudir a la jurisdicción para que me sea reparado. En este punto, tal como lo dije en mi charla anterior, las pruebas lo son todo. Es decir, las pruebas lo son todo, no solo en el derecho disciplinario, como lo expuse la semana pasada, sino en cualquier proceso judicial. Y la reparación directa es un claro ejemplo de ello. Yo tengo que demostrar cuál fue el daño que me ocasionó, cuáles fueron los perjuicios que se derivaron de ese daño, cuánto dejé de percibir, cuánto gasté, etcétera, etcétera. Cuánto me dolió, cuánto me generó una congoja, etcétera. Y todo se hace a través de pruebas. Otra hipótesis de fuente de daño antijurídico. Entonces, hasta el momento tenemos acción o omisión de un agente del Estado, conducta, hecho administrativo, omisión administrativa, operación administrativa, ocupación permanente o temporal de bienes particulares o de inmuebles, hecho acto administrativo legal, porque recordemos que el ilegal tenemos otro medio de control, puede ser el hecho del legislador. Sin embargo, este recíbamelo con un beneficio de inventario porque la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es nuestro máximo órgano en la jurisdicción de lo contencioso que conoce precisamente estas demandas, ha modificado últimamente su jurisprudencia con el fin de hacer algunas precisiones para que esta responsabilidad no impacte tanto las arcas del erario. Entonces, ejemplo clásico. Hay una ley que impone un tributo. La ley es competencia, el estudio de la constitucionalidad de la ley es competencia de nuestro máximo órgano constitucional, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional la estudia y decide, determina o concluye que en efecto la ley es inexequible y la extrae del ordenamiento jurídico. Normalmente las decisiones de constitucionalidad tienen efectos ex nunc, es decir, desde que se prefiere la sentencia hacia el futuro. Sin embargo, la Corte Constitucional puede moderar estos efectos y hacerlos ex tunc, es decir, desde que surgió la ley a la vida jurídica. Hipotéticamente, supongamos que en esta sentencia se dijo que los efectos iban a ser ex tunc, es decir, desde que nació la vida jurídica. Pues
¿qué resultaría de ello? Que todos los impuestos que se pagaron desde que surgió la ley, desde que tuvo vigencia, hasta la declaratoria de inexigibilidad, pues podrían ser hipotéticamente reclamados. Sin embargo, como les digo, el Consejo de Estado ha variado la jurisprudencia frente al punto y ya no se están reconociendo como tan abiertamente. Igual, pues la Corte Constitucional por lo general mantiene los efectos ex nunc de estas decisiones, pero puede ser una fuente de daño antijurídico. Y así, cualquier otra hipótesis que ustedes imaginen, desde que se genere un daño antijurídico, es decir, que el particular no está en la obligación de soportar, se puede acudir al medio de control de reparación directa. Como les decía, este medio de control es indemnizatorio. Por ende, el demandante puede desistir de sus pretensiones en cualquier momento. También son pretensiones conciliables porque son patrimoniales. Aquí no se está involucrando la legalidad de ningún acto administrativo y por ende son plenamente conciliables. En cuanto a la legitimación en la causa, como ustedes lo saben, tenemos por activa y por pasiva. Por activa, en reparación directa está legitimado todo aquel que se cree interesado en la reparación de un daño. No tiene que ser la víctima directamente, sino cualquier interesado. Eso sí, tiene que demostrar que sufrió un daño y todos los elementos del daño que vieron ayer, que sea cierto, que sea personal, que sea directo. O sea, si no podemos tener un daño hipotético, reclamarlo y pues, obviamente no nos lo van a indemnizar. Entonces, el ejemplo del caballo del profesor de ayer, o yo a veces demandan porque, no sé, muere lamentablemente un menor de edad y los padres dicen es que él iba a ser abogado y le iba a ir súper bien, iba a ser magistrado de alta corte y me iba a mantener. Eso claramente es hipotético. O sea, la persona, el menor de edad ni siquiera terminó su bachillerato. No sabemos qué carrera iba a elegir, si se iba a graduar, si iba a conseguir trabajo, si iba a tener el éxito profesional que sus padres deseaban para él. Entonces, esta legitimación está encaminada al interés, no directamente a la víctima, porque por ejemplo, por muerte de una persona, puede generarse que un amigo, ni siquiera tiene que ser un familiar, sino un amigo sienta una tristeza muy grande y se vea perjudicado. Igual, como les digo, todo es tema probatorio. Puede que el vecino demande, pues si demuestra su daño, demuestra su perjuicio, pues se indemnizará, si no, pues perderá su tiempo y perderá su dinero del proceso judicial. Esto por activo. Por pasivo. De manera general, el demandado es el Estado, pero el Estado es muy grande. Entonces, nuestra ley procesal nos dice, una cosa es la capacidad como atributo de la personalidad, la legislación civil, y otra es la capacidad para ser parte dentro de un proceso contencioso administrativo. Y aquí establece que independientemente de que la entidad tenga o no personería jurídica, puede acudir al proceso contencioso. Es decir, tiene capacidad para ser parte. Por regla general, esta capacidad está en cabeza del director, jefe o cúspide de la entidad pública como tal, el ministro, el representante legal de la superintendencia, el fiscal, etc. Sin embargo, hay unas reglas específicas. Entonces, por ejemplo, cuando se demanda a la rama legislativa, esta representación está en cabeza del presidente del Senado de la República. Cuando se demanda a la rama judicial, salvo Fiscalía General de la Nación, la representación está en el director nacional, el director ejecutivo nacional. Cuando se demanda al presidente de la República, no acude directamente al presidente de la República, sino que hay un departamento administrativo especial de la Presidencia de la República que debe acudir en su representación. Pero entonces, en términos generales, demandado el Estado, tenemos que ver a quién vinculamos. Por ejemplo, en Colombia los ministerios no son personas jurídicas, pero los ministros sí pueden acudir como parte en estos procesos. Como les dije, no solamente el demandado puede ser el Estado, porque puede que el Estado sea el demandante, el demandado en particular, o que las dos partes sean entidades públicas. Ya dependerá de cada caso concreto. Esto en cuanto a legitimación. Además, se debe recordar que nosotros en Colombia tenemos algo que se llama el derecho de postulación y este nos indica que por regla general debemos acudir a los procesos jurisdiccionales a través de abogados, salvo excepciones de ley.
Entonces la ley nos dice cuándo podemos ejercer directamente sin necesidad de abogado una acción o un medio de control, como por ejemplo el de nulidad del que les hablaba, el objetivo de legalidad, ese se puede ejercer directamente, pero la reparación directa sí necesita abogado, el derecho de postulación. En cuanto a la competencia, en Colombia nosotros tenemos una jurisdicción especial para todos los asuntos del Estado, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta jurisdicción tiene 3 niveles: los jueces administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado. La idea es que funcionen como una especie de pirámide, o sea, que la base reciba el grueso de las demandas, segunda instancia suban al tribunal, el tribunal recibe algunas en primera y así llegan al Consejo de Estado. Los jueces administrativos en Colombia tienen el nivel de circuito, es decir, no tenemos jueces municipales y los promiscuos no tienen competencia para conocer nada de lo contencioso administrativo. Esto pues ten en cuenta que es el Estado, los intereses del Estado los que se ventilan. Entonces pues lo que conozcan en primera instancia los jueces llegarán al segundo al tribunal, como ya lo dije. De todas maneras hay competencias en única y en primera instancia. Entonces pues esto depende más del factor cuantía. Y actualmente estamos en trámite de una reforma, está ampliando las cuantías para que el Consejo de Estado, como órgano de cierre, se dedique pues más a su labor de unificación y porque teníamos como muchos expedientes ahí y mucha congestión. Pero bueno, básicamente competencia, jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como les comenté, teníamos también un requisito de procedibilidad. Entonces, siempre que se vaya a demandar en reparación directa, de manera previa se debe convocar al demandado a una audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. Esta audiencia de conciliación tiene como fin prever litigios innecesarios. Sin embargo, estadísticamente se ha demostrado que no resulta pues muy eficiente y sí se genera como una especie de traba para acudir a la jurisdicción. Igual la audiencia de conciliación tiene la facultad de suspender el término de caducidad, del cual pasaré a hablar a continuación. La caducidad, es decir, el tiempo que yo tengo para demandar en reparación directa es de 2 años. Pero, como dice la doctora María Andrea Calero, es muy fácil saber el término, pero lo difícil es saber desde cuándo se cuenta. Según la ley, estos 2 años se cuentan a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que generó el daño antijurídico. A partir de la ocurrencia o a partir de la fecha en que se debió conocer. ¿Se conoció o se debió conocer? ¿Por qué? Porque hay casos en que el daño ocurre y yo me entero de una vez, pero hay casos en que no sucede así. Les voy a poner varios ejemplos. Los eventos de ocupación permanente o temporal de inmuebles. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, un inmueble en zona rural o incluso en zona urbana en otro municipio que es su casa de recreo, de su casa de vacaciones. Viven en una ciudad y este inmueble lo tienen en otro municipio o en otra ciudad. Van cada año. Ahora por pandemia, pues dejaron de ir, iban todos los fines de semana y dejaron de ir. Y oh sorpresa, cuando regresan al año, resulta que el ejército está instalado ahí porque están haciendo un operativo. Ellos, el término de caducidad para ellos no se va a contar desde que el ejército se instaló porque ellos no se enteraron, sino cuando se enteraron o tuvieron conocimiento de esa ocupación y por supuesto si se les genera un daño, porque puede que no, puede que no. Otro evento, tenemos la teoría del daño al descubierto. Esto se presenta mucho en responsabilidad médica. En este caso, pues estaremos hablando de hospitales públicos o estatales, porque pues estamos en derecho administrativo, pero pues igual pasa en los hospitales privados. Caso típico, va un paciente con apendicitis, dolor agudo, le hacen todos sus exámenes, le diagnostican apendicitis, tienen que operarlo para extraerle su apéndice. Pero en la cirugía, el médico, por cansancio, por descuido, por cualquier motivo, olvida unas pinzas o algún material quirúrgico dentro del paciente. No se da cuenta, no lo hace con ninguna intención, simplemente accidentalmente deja algún material quirúrgico. El paciente sale de cirugía, nadie se da cuenta, pasa un año, pasan 2 años y el paciente
no presenta ningún síntoma. Sin embargo, al tercer año empieza a sentir un dolor abdominal. Acuda a varios controles médicos. En principio nadie lo diagnostica y sigue con la molestia hasta que al fin algún médico a los 3 años y medio de la cirugía le dice, momento, yo le tomé una placa de rayos X y acá se ve que hay una pinza. O sea, no sintió molestia en principio porque pues la pinza es de material quirúrgico, pues esto hizo que no se pudriera dentro de usted, como pues podría pasar con la gasa, pero pues ya la pinza está afectando otros órganos. Aquí no se le podría decir o exigir al señor que demandara o que se le contara el término de caducidad desde la fecha de la cirugía, claramente no, sino desde la fecha en que le dieron su diagnóstico y se comprobó que su daño se debe a un olvido o una negligencia de la cirugía de apéndice. Eso se llama teoría del daño al descubierto. Es decir, el término de caducidad empieza a contar a partir de que ellos descubren o la persona descubre que sufrió el daño. En este punto, hay dos aspectos también para tener en cuenta. Hay daños que son de ejecución instantánea. Ocurre y ya. Yo iba en mi moto, había una obra pública, no estaba señalizada, me caí en el hueco y me lesioné. Ya yo me di cuenta de inmediato, me atendieron de inmediato. El diagnóstico puede que se demore un poco, pero yo ya supe cuál fue la causa del daño y cuándo fue que lo sufrí. Pero puede ser unos de ejecución permanente o continuada. El ejemplo de se va a hacer una obra pública, entonces vamos a volver peatonal una vía. Hay muchos locales comerciales en esa vía, pero pues se supone que durante el tiempo de que dura la obra, pues tendrán que limitar, pues ya no va a haber acceso vehicular y pues el acceso a sus locales comerciales va a ser por unos puentecitos improvisados, lo cual les va a generar un daño. Se supone que esa obra va a durar 6 meses, pero lamentablemente en Colombia, así como ocurre en muchos otros países, las obras públicas a veces se demoran un poquito más. Aquí hay obras que estaban pronosticadas para 6 meses y terminan demorarse entonces 3 años. Entonces, pues el daño a los ingresos de estos comerciantes no se termina en un solo golpe, en un solo instante, sino que se continúa en el tiempo. Ahí pues el término de caducidad se ampliará hasta la fecha en que ellos sepan cuánto fue su daño real, hasta que puedan volver a abrir, si es que puedan volver a abrir. Si ya les dicen no, pues ya lastimosamente la obra fracasó y tiene que cerrar, pues ahí tendrán que demandar en ese momento. Pero esto difiere del daño instantáneo con efectos prolongados hacia el futuro. Piensen, por ejemplo, en un muchacho que ingresa a prestar su servicio militar y sufre una caída. La caída le afecta el oído y el muchacho queda con problemas de equilibrio toda su vida. El daño se sabe cuándo fue, es decir, él podría demandar desde cuándo sufrió el daño. Pero los efectos van a ser pues, prolongados en el tiempo, pero ahí sí el término de caducidad no se altera. Es decir, la regla general es 2 años desde que ocurrió el daño o desde que yo me enteré de la ocurrencia del daño. O debí enterarme. Esa es en cuanto a caducidad. Ahora bien, otro punto de la reparación directa es que el Estado puede llamar en garantía. Esto porque nosotros tenemos también la acción de repetición, de la cual ya creo que hablaron un poco, pero también tenemos la opción de llamar en garantía. Es decir, tan pronto demandan al Estado, el Estado puede llamar en garantía a las personas con las cuales tengan relaciones legales o contractuales que le generen responsabilidad frente al Estado. Pasa mucho con las aseguradoras. El Estado compra pólizas de responsabilidad extracontractual, en efecto lo demandan por alguno de los amparos de esta póliza, pues el Estado puede llamar en garantía a esta aseguradora. O si tiene certeza, que casi nunca ocurre, pero tiene certeza de la gente que le generó ese daño y lo quiere llamar en garantía de una vez, lo puede hacer. Esto con el fin de que el llamado en garantía también conteste la demanda y coadyuve esa defensa. Sin embargo, si no se presenta este llamamiento en garantía, tenemos la opción B, que es la acción de repetición. La acción de repetición también tiene un origen constitucional, es el mismo artículo 90 de la Carta Política,
que establece la obligación, no es una facultad, es una obligación del Estado de repetir contra el agente que por su conducta gravemente culposa o dolosa generó una condena en contra del Estado. Aquí hay que aclarar un punto. Se necesita que el Estado haya pagado para que se pueda ejercer la acción de repetición. Es decir, no nos sirve simplemente la condena, la sentencia. Se necesita que haya pagado y si es por cuotas, que haya pagado la última cuota. A partir de ahí se puede ejercer, se debe ejercer la acción de repetición, pero solo si hay culpa grave o dolo. Y la ley nos establece algunos ejemplos o elementos de manera ilustrativa de cuándo hay culpa grave o dolo. Por eso muchas veces no se inicia la acción de repetición porque se demuestra o no se demuestra que la gente actuó con grave culpa o con dolo. Sin embargo, en los eventos en que así es, se debe iniciar. La primera obligada para iniciar la acción de repetición es la entidad pública, pues, cuyo patrimonio se afectó. Recordemos que es Estado grande, pero pues el patrimonialmente está atribuido el presupuesto distribuido por las entidades. Si la entidad no lo hace en los 6 meses, lo puede hacer directamente el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. De todas maneras, la caducidad es de 2 años. ¿Cuál es el problema con la acción de repetición? Que muchas veces la cuantía de las condenas contra el Estado es demasiado grande. Entonces, el patrimonio de un particular común y corriente, de un servidor público, pues no va a alcanzar a reparar o a regresar lo que pagó el Estado con ocasión de esa condena. Ojo, no solamente es por condenas por sentencia judicial, también puede ser en conciliaciones o cualquier otro mecanismo para terminar anticipadamente o dirimir un conflicto. Entonces, la acción de repetición es obligatoria en estos eventos, pero tenemos el problema que por lo general no se alcanza a restituir todo lo que paga el Estado porque el patrimonio de un servidor público normalmente no es tan alto. Otra particularidad, en la reparación directa caben todas las medidas cautelares. Ustedes ya tuvieron una clase de medidas cautelares. Nosotros tenemos una medida cautelar especial para actos administrativos, para legalidad, que sería medio de control, nulidad o nulidad, restablecimiento del derecho, que es la suspensión provisional. Salvo suspensión provisional, todas las demás medidas cautelares son pasibles en la reparación directa. Sin embargo, es muy poco común que se utilice, pero existe la posibilidad. Es desistible, como ya les había dicho, y el juez tiene amplios poderes dentro de la acción de reparación directa, perdón, dentro del medio de control de reparación directa. Entonces, se busca la reparación integral del perjuicio, es decir, que se repare el daño. La idea inicial es la reparación, es decir, la restitución in natura, volver a la persona como estaba antes de. Sin embargo, muchas veces no es posible. Entonces se acude a la compensación en dinero o indemnización. Ya pues eso lo vieron con mayor detalle ayer. La sentencia hace tránsito a cosa juzgada, en efectos interpartes y pues presta mérito ejecutivo, es decir, se puede ejecutar para obtener el pago cuando las entidades o el condenado no paga en tiempo. Esto en cuanto a reparación directa. Pero también tenemos otros medios de control que nos sirven para reclamar la responsabilidad extracontractual del Estado. Como les dije, hay otro que es el de nulidad restablecimiento del derecho. En ese, la fuente es la ilegalidad del acto administrativo, de la cual derivamos el restablecimiento del derecho y la reparación. Pero tenemos otra, que esta es constitucional. Esta es una acción. Acción de grupo se llama. Es una variación de la típica class action de Estados Unidos, americana. Y les voy a decir por qué es una variación. La acción de grupo en Colombia, básicamente, y de manera resumida, son acciones o medios o demandas de reparación directa acumuladas. Entonces, la idea es que cuando de una causa común se generen varios daños individuales similares, las personas puedan demandar en grupo. El grupo debe ser de 20 personas. Inicialmente, la jurisprudencia pedía o exigía que la demanda fuera presentada por las 20 personas.
ya se ha variado y con el fin de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, se dice que la demanda puede ser presentada incluso por una, pero que el grupo de 20 tiene que estar identificado o ser identificable. Pense, por ejemplo, en el caso de las personas que se ven afectadas por deficiencias constructivas. Entonces, construyen un barrio, el Estado da la licencia de construcción, pero no verifica, no cumple o no cumple con sus deberes de verificar el terreno. Y resulta que el terreno era bastante irregular o no se podía construir, casos que las casas se derrumban. Claramente, hay responsabilidad particular combinada con responsabilidad estatal, pero desde que hay una entidad estatal, pues la jurisdicción de lo contencioso administrativo opera y la acción del grupo sería conocida por esta jurisdicción. La acción del grupo es bastante compleja, es decir, filosóficamente la idea es maravillosa, porque en un mismo proceso vamos a llevar los 20 o más asuntos. Los daños van a ser relativamente similares y la causa es común. ¿Qué pasa? El manejo probatorio es bastante complicado porque son 20 reparaciones directas en una. Y adicionalmente, en términos de indemnización, hay un gran problema y es que el grupo tiene que estar identificado, ser identificable. Entonces, puede que las 20 personas inicien o se reúnan en el transcurso del proceso, pero imagínense que después de la sentencia hay personas que se pueden agregar a ese grupo. Entonces, si la indemnización fue, no sé, por decir algo, una cifra, $100,000, esa indemnización al principio van a ser para esas 20, 22 o 25 personas que estuvieron durante todo el proceso, pero después de la sentencia se pueden añadir otras, entonces pues ya el porcentaje y el monto de indemnización que cada una recibe pues se disminuirá. Adicional, el manejo procesal de las acciones del grupo se complica por lo general porque pues son 20 abogados, aunque se nombra uno como vocero del grupo, pero son 20 abogados velando por los intereses de sus clientes. El tema probatorio se hace eterno. De hecho, ha habido acciones del grupo en nuestra legislación y en nuestra jurisdicción tan grandes que ha sido necesario nombrarles un juzgado ad hoc especialmente para esa acción del grupo. Con todo, puede que a mí me metan en un grupo y yo diga, no, a mí no me interesa ese grupo, yo prefiero presentar mi demanda de reparación directa yo solita, eso lo puedo hacer hasta antes del término que se decretan las pruebas. Igual, así como se pueden agregar, se pueden desagregar para presentar de manera individual. Lo importante es que se respete el término de caducidad. Aquí también son 2 años y se aplican las mismas reglas que les acabo de explicar para reparación directa. Estos básicamente son los medios de control que tenemos diseñados para reclamar las pretensiones de responsabilidad extracontractual del Estado. Ahora, como tercer punto, les quisiera contar un poquito cómo funciona nuestro procedimiento o nuestro proceso para estas acciones. Primero voy a hablar de la reparación directa, que se rige por el procedimiento ordinario, y luego les hablaré de la acción de grupo, que tiene un procedimiento especial, pero es bastante sencillo en teoría, pero en la práctica es bastante complejo. Entonces, nuestro proceso contencioso administrativo tiene 3 etapas. La primera va desde la presentación de la demanda hasta la finalización de la audiencia inicial. La segunda, desde la culminación de la audiencia inicial hasta la terminación de la audiencia de pruebas. Y la tercera, desde que termina la audiencia de pruebas hasta que se notifica la sentencia. Nuestro proceso es mixto, es decir, tenemos una etapa escritural y otra etapa oral. Sigue siendo contradictorio y el juez sigue siendo el director del proceso. Con la oralidad se les quiso dar más facultades a las partes, pero el juez sigue siendo el director del proceso y sigue teniendo bastantes facultades oficiosas. Inicia con la presentación de la demanda. La demanda, como en varios países, tiene unos requisitos bastante obvios, pero son los requisitos formales que tienen consecuencias si no se cumplen. Entonces, tienen que estar identificadas las partes, tienen que estar claras las pretensiones, debidamente separadas,
tiene que tener fundamento fáctico, es decir, hechos y omisiones en que baso mi demanda, fundamento jurídico, normalmente para responsabilidad contractual, todo deriva del artículo 90 constitucional, la petición de pruebas, la estimación de cuantía para determinar cuál autoridad judicial será la competente para conocerla y direcciones de notificaciones y requisitos formales. Una vez presento la demanda, el juez tiene por lo menos 4 opciones. Primero, el juez revisa y dice, esta demanda sí es de reparación directa, pero no soy el competente porque la cuantía es del tribunal. Entonces, la primera opción es remitirla por competencia. Caso en el cual, de todas maneras, la fecha de presentación de la demanda para términos de caducidad será pues, la inicial, donde se presentó primero. Segunda opción, admitirla. Reúne todos los requisitos de forma, yo soy competente, se admite, ya les cuento qué pasa con la admisión. Tercera opción, inadmitirla. Si no reúne los requisitos de forma, se profiere un auto, una providencia oficial, en la que se le indica a la parte qué requisitos debe subsanar, para lo cual se le dan 10 días hábiles, y después de esos 10 días hábiles puede pasar una de dos cosas. Si subsana, se admite, y ya seguimos con la explicación, y si no subsana, se rechaza, que es la cuarta opción. Entonces tenemos remite, admite, inadmite o rechaza. Se rechaza porque inadmitida no subsanaran o no subsanaran en el tiempo, recuerden, son solo 10 días hábiles. Se rechaza por caducidad, es decir, el daño fue, yo me caí por culpa del hueco en el 2015 y vine a demandar en el 2020, o porque, pues en reparación no pasa mucho, pero porque el acto no es demandable, pasa en nulidad y nulidad de establecimiento, están demandando el acto de trámite, no es demandable. Si se admite, se profiere un auto admisorio, una providencia oficial que se denomina auto admisorio. Allí básicamente se ordena la notificación del demandado para que pueda ejercer su derecho de defensa, la notificación del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es parte en todos estos procesos, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que es una agencia especial del Ministerio de Justicia que interviene solo cuando los demandados son del orden nacional, que se vincule los terceros que haya que vincular, las pruebas y las pruebas que se requieran en ese momento y los antecedentes. De igual forma, se ordena que permanezca el expediente 25 días en la Secretaría para que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado determine si va o no a participar y se retiren unas copias y una serie de actuaciones de índole para notificaciones. Se corre traslado de la demanda por el término de 30 días. En esos 30 días, el demandado, que empiezan a contar a partir de la notificación del demandado, el demandado puede contestar la demanda, puede presentar demanda de reconvención, puede llamar en garantía, todas las facultades del demandado como tal. Vencido este término de 30 días, el demandante tiene la posibilidad de reformar la demanda. Lo puede hacer antes, pero el término máximo son 10 días después del traslado de la demanda. Si se reforma la demanda, hay un nuevo traslado para el demandado, pero esta vez por solo 15 días, la mitad del término inicial. Y una vez reformado y vencidos todos estos términos, se cita para audiencia inicial. Hasta ahí llega nuestra parte escrita. Luego viene la parte oral, que son las audiencias. La primera audiencia se llama audiencia inicial y es obligatoria, es la única obligatoria de las 3. Esa audiencia inicial, ¿qué va a pasar? Tiene 6 propósitos. Primero, saneamiento del proceso. Es deber del juez sanear cada etapa procesal. En la etapa de saneamiento de la audiencia inicial, lo que debe velar es que no haya ningún vicio o nulidad que vaya a alterar la actuación o el proceso con posterioridad. De todas maneras, todos los vicios que hay hasta ese momento, que no son alegados oportunamente, ya después no pueden ser alegados. Por ejemplo, faltó vincular a un tercero. El juez se da cuenta, lamentablemente, solo en la audiencia inicial, se vincula en la audiencia inicial y continúa el proceso. La idea es que a partir de ahí el proceso se mantenga perfecto, libre de todos. Segundo, la decisión de excepciones previas. Actualmente tenemos un decreto legislativo que sacó la decisión de excepciones previas de la audiencia inicial, pero tal cual está en la ley, por pandemia.
Las excepciones previas son las que impedirían continuar con el curso del proceso total o parcialmente. Una caducidad, una indebida representación, cualquier evento una cosa juzgada, cualquier evento que impida continuar con el proceso total o parcialmente. Hay posibilidad de que las excepciones previas necesiten pruebas. Entonces se puede suspender y en 10 días deben practicarse esas pruebas para resolver la excepción previa, se reanuda la audiencia inicial. Tercer punto de la audiencia inicial, la fijación del litigio. ¿Cómo fijamos el litigio? Cogemos los hechos de la demanda, los contrastamos con los de la contestación, los hechos en que estén de acuerdo las partes se excluyen porque pues ya están libres, no son objeto de prueba y están libres de controversia, y se dejan los hechos controversiales. Con base en esos hechos se fija el litigio y se extrae el problema jurídico. Por ejemplo, hay muchos ejemplos recurrentes en reparación directa de tema de conscriptos. ¿Quiénes son los conscriptos? Las personas que prestan su servicio militar obligatorio. Entonces, los demandantes y demandado concuerdan en que el señor Pepito Pérez ingresó a prestar su servicio militar el 15 de agosto de 2018, que fue asignado a la base militar de Bogotá 45 y que sufrió un accidente el 24 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, no concuerdan, de manera de ejemplo, en las condiciones en que se presentó el accidente. La parte demandante dice que su superior lo obligó a lanzarse a un río sin tener pues la instrucción ni el equipamiento necesario para nadar, y la parte demandada dice que el muchacho irresponsablemente y sin orden de nadie se lanzó al río para mostrarle a sus compañeros que sabía nadar muy bien. Con base en esos hechos, el problema jurídico será establecer si el Estado, Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, debe responder patrimonialmente de los daños originados al señor Pepito Pérez en la prestación de su servicio militar. Para el efecto, se tiene que determinar si se reúnen o no los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Demostrado esto, se tiene que establecer si los perjuicios invocados en la demanda se encuentran acreditados o no, y en caso afirmativo se va a proceder a su tasación. Este más o menos sería un ejemplo de fijación de litigio en una reparación directa sencilla. Otro de los elementos de la audiencia inicial. Entonces vamos, saneamiento, decisión de excepciones previas, fijación de litigio. Siguiente, conciliación. Tenemos una conciliación que es un requisito de procedibilidad antes de demandar. Si no agotamos el requisito, no podemos acudir a la jurisdicción. Pero en esta audiencia inicial, una vez se fija el litigio y ya sabemos cuál es el objeto de la controversia como tal, el juez tiene el deber de convocar a las partes para que concilien si a bien lo tienen. Normalmente no pasa, pero está la posibilidad y de todas maneras esa conciliación se somete a aprobación judicial. Otro de los elementos de la audiencia inicial son las medidas cautelares. Normalmente se presentan con la demanda, pero la ley establece que se pueden solicitar en cualquier estado del proceso. Entonces, si hay alguna medida cautelar pendiente de resolución, se resuelve ahí, o lo pueden pedir directamente en la audiencia, se corre el traslado y se resuelve ahí. Y finalmente, se decretan las pruebas, oportunamente solicitadas por las partes. Recordemos algunos de los elementos de la clase probatoria indisciplinaria. Puede pasar que las pruebas ya hayan sido incorporadas o que no se necesiten pruebas. En reparación directa es casi imposible, pero existe la posibilidad. Si no se necesita la práctica de pruebas, se puede correr traslado para alegar en la misma audiencia inicial y se puede proferir la sentencia ahí mismo. Esa es una de las grandes ventajas de la audiencia inicial y de la incorporación de la oralidad en nuestro proceso contencioso administrativo. Por lo general, estas decisiones o fallos en la audiencia inicial se presentan en nulidades y restablecimientos del derecho que no necesitan pruebas. En reparación directa, el asunto probatorio se complejiza un poco y casi siempre se necesitan pruebas. Si se decretan pruebas, se practican en la siguiente audiencia que se llama audiencia de pruebas. La idea es que todas esas pruebas se practiquen con principios de mediación del juez, por parte del juez directamente en la audiencia de pruebas. Una vez se practican todas las pruebas y se cierra la etapa probatoria, se puede citar a audiencia de alegaciones y juzgamiento, la cual no es obligatoria.
se puede prescindir de ella. Si se prescinde de ella, se corre traslado por escrito para alegar de conclusión y la sentencia también será por escrito. Si se cita audiencia, alegaciones y juzgamiento, las partes presentan sus alegatos verbalmente y el juez les puede dar o la sentencia o el sentido del fallo. Ese es el procedimiento ordinario, preparación directa. La acción del grupo, ya por términos, por cuestiones de tiempo, pues lo voy a explicar bastante rápido. La acción del grupo también tiene, pero una sola audiencia. Entonces, todo el procedimiento es estricto. Se presenta la demanda, tiene los mismos requisitos de estudio de admisibilidad, se puede admitir, inadmitir, remitir o rechazar. Si se admite, se corre traslado al demandado, el demandado presenta su contestación y luego de que se presenta la contestación viene la audiencia. Esta audiencia se llama audiencia de conciliación y es obligatoria. Los porcentajes de éxito de esta audiencia de conciliación son mínimos, sin embargo, pues es la posibilidad y el primer acercamiento entre las partes dentro del proceso judicial. Fracasada, si prospera la audiencia de conciliación, pues se lleva a la aprobación judicial y termina. Pero si fracasa, como ocurre en la mayoría de ocasiones, se corre pues el término probatorio, la etapa probatoria. Finalizada la etapa probatoria, que normalmente es bastante larga, se corre traslado para alegar de conclusión y finalmente se llega a la sentencia con todas las particularidades que ya les expliqué. Luego de la sentencia se puede seguir sumando gente al grupo y la liquidación de esa sentencia es bastante demorada. Entonces, recapitulando. El fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia es de orden constitucional, está en nuestro artículo 90. No significa que el Estado responda por todo, simplemente por los daños antijurídicos que le son imputables, tanto fáctica como jurídicamente. Para reclamar los perjuicios derivados de estos daños antijurídicos, tenemos varios medios de control. Por excelencia está la reparación directa, en la cual podemos llamar en garantía o con posterioridad podemos ejercer la acción de repetición. Está la nulidad de restablecimiento del derecho, cuando además del restablecimiento se requiera reparación de perjuicios, y está la acción del grupo. El procedimiento para adelantar la reparación directa y nulidad de restablecimiento del derecho es el procedimiento ordinario, es un procedimiento mixto, combina la oralidad con la escrituralidad, que tiene básicamente 3 audiencias, la inicial, la única obligatoria, audiencia de pruebas, audiencia de alegaciones y juzgamientos. En la acción del grupo, todo es escrito, salvo la audiencia de conciliación. Entonces, pues básicamente estos son los elementos procedimentales de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia. Sé que hay varias similitudes con otros países, algunas diferencias, especificaciones, como por ejemplo lo de nuestra jurisdicción de lo contencioso, pero pues quedo atenta si tienen alguna pregunta. Esto era básicamente lo que les quería contar en una hora que me dieron de tiempo y creo que ya se me terminó sobre nuestro aspecto procedimental de responsabilidad extracontractual del Estado. Muy bien, estimada doctora, muchísimas gracias por su exposición. Preguntas de Juan Pérez Callejas. Dice, doctora, mi pregunta es, ¿en qué casos podría generar daño económico extracontractual una entidad pública a otra entidad pública? Por ejemplo, con el daño, digamos, muchos de estos eventos se presentan en el ámbito contractual, pero escapan del ámbito contractual. Entonces, pensemos en que se está adelantando una obra pública por el Ministerio de Transporte. Y con ocasión de esa obra pública se daña la entidad o se le genera un daño a la sede del Ministerio de Educación. No se deriva, es decir, no hay un contrato entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte, pero la obra del Ministerio de Transporte afectó la sede del Ministerio de Educación. Ahí puede haber un daño para el Ministerio de Educación que resulta atribuible al Ministerio de Transporte y por ahí puede demandar el uno al otro. Ok. A ver, Steven Pozo Barona dice, doctora, ¿se puede demandar al Estado por no hacer control a sus leyes? Por ejemplo, en el caso de ocupación de espacio público y medidas de las vías.
que cada día se pierden por ocupación ilegal por parte de particulares. Por no ejercer sus deberes de conservación del espacio público, sí. Sin embargo, ahí hay una pugna de derechos porque pues tenemos que garantizar también el derecho al trabajo. Entonces, lo que se hace normalmente es que se dan órdenes de reubicación. Entonces, se garantiza el espacio público y a las personas, digamos, vendedores ambulantes, por decir, por un ejemplo, pues se les debe reubicar con el fin de que sigan ejerciendo su derecho al trabajo. Normalmente esta reubicación y estas medidas para recuperar espacio público no se van por acciones indemnizatorias, porque el espacio público es un derecho colectivo y para eso nosotros tenemos otra acción que es la acción popular en que el objetivo es restablecer los derechos colectivos, es decir, los que nos pertenecen a todos, como por ejemplo el espacio público, pero no obtener una indemnización como tal. Se puede dar, pero el objetivo principal pues es recuperar el espacio público. Ya, si de la ocupación del espacio público hay un daño antijurídico para un particular en concreto, por ejemplo, es que se establecieron precisamente a la entrada del parqueadero de mi local y esto ha hecho que yo pierda clientes. Ahí ya se podría mirar el aspecto económico. Pero por lo general, espacio público es acción popular que no tiene una naturaleza indemnizatoria per se. Ok, César Augusto Gamarra Guevara dice, a propósito de la improcedencia de la reparación por daño hipotético, en la indemnización por daño, ¿es posible considerarse el daño al proyecto de vida? Sí, sí, el Consejo de Estado lo ha desarrollado y hay algunos pronunciamientos interesantes al respecto. También tenemos, por ejemplo, el daño por pérdida de oportunidad, que era lo que explicaba mi colega colombiano anoche. Entonces, no es el daño porque no gané el premio, sino porque yo tenía la necesidad o el derecho a participar y no me dejaron participar. El Consejo de Estado ha desarrollado estas posibilidades y el proyecto de vida sí. Ok. Conchita Villarroel dice, doctora, da lugar a responsabilidad del Estado en el sentido de que actualmente estamos viviendo una inseguridad en las calles por parte de los delincuentes que están haciendo de las suyas, asaltos, robos, hurtos, ataques a la integridad física, y esto lo hacen en público y no hay protección por parte de las autoridades competentes, en este caso el Ministerio del Interior, municipio, policía, que durante esta pandemia han brillado por su ausencia, ya que aparecen solo cuando el gobierno requiere. Ahí sí se los ve en el centro histórico de Quito. Dicen, la Constitución del Ecuador habla sobre el deber más alto del Estado es respetar y hacer respetar los derechos. Esto no se cumple. Por ahí hay algo de comentario y algo de pregunta. Sí, nosotros en Colombia tenemos una situación, creo que en toda Latinoamérica tenemos una situación similar. ¿Qué pasa? En este evento, si queremos obtener una indemnización, tendríamos que demostrar una falla en el servicio. Tenemos una realidad y es que lamentablemente no podemos tener un policía por ciudadano. Entonces, si por ejemplo, esto depende de la distribución que haya para el ejercicio de la protección ciudadana. En Colombia y en Bogotá, la policía está distribuida por cuadrantes y a cada policía le corresponden, por decir algo, 100 ciudadanos. Si se demuestra que no había ese policía por esos 100 ciudadanos, sino había uno por cada 1000, y ahí hay una violación del reglamento y de las normas que establecen esta distribución, podría haber, pero de todas maneras, pues hay cosas que ya escapan al control del Estado. Entonces, pues no podríamos atribuirle, por ejemplo, nosotros estamos muy aquejados por el robo de bicicletas actualmente y de celulares. Entonces, cada robo de celular, si se demuestra que el Estado no cumplió con su deber de seguridad, sí, pero pues por lo general siempre están amparados en causales de exclusión. Sí tenemos los policías, pero estaban ocupados en... Entonces, como siempre he dicho, pruebas, tema probatorio. Bien, muy interesante, doctora. A ver, dice Iván Escobar, dice, doctora Sandra, ¿podría precisar, bueno, supongo que quería decir doctora Sonia, ¿podría precisar las diferencias procedimentales de la acción de grupo y la de reparación directa? Sí, la reparación directa se
por nuestro procedimiento ordinario, que es mixto, oralidad y escrituralidad. Nuestra etapa de escrituralidad, como les dije, va desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. Y tenemos las tres audiencias: inicial, pruebas y alegaciones y juzgamiento. En la acción del grupo, el procedimiento es especial, está dado en una ley especial que es la 472 de 1998, y nos establece que todo es estricto salvo la audiencia de conciliación. En esa solo tenemos una audiencia, que es la audiencia de conciliación. El resto, pues, es el proceso estándar general de se presenta la demanda, se admite, se garantiza el derecho de defensa, contestación, audiencia de conciliación, etapa probatoria, alegatos y fallo. Pero reparación directa es proceso ordinario. La acción del grupo tiene un procedimiento especial, que en principio es abreviado, pero en la práctica no pasa. Ok, vamos con un par de preguntas más. José Luis Niño Barrera dice, cuando un gobernante, sea alcalde o gobernador, presenta proyectos de obras, de infraestructura, pero desconoce la participación ciudadana, ¿se podría realizar alguna acción judicial? Pero esto ya hace parte del tema contractual. Entonces, normalmente, pues, en la etapa precontractual se necesita o se requiere, dependiendo del tipo de obra, que haya participación ciudadana, que se hagan consultas populares, muchas de nuestras obras, consultas indígenas, pero esto ya hace parte del tema contractual, no del tema indemnizatorio. Entonces, digamos, podría haber, hipotéticamente hablando, de una falta al principio de planeación, porque se requería que hubiese un cabildo o que hubiese un visto bueno, una comunidad en especial para adelantar una obra, y no se hizo, y después la obra se paralizó por falta de esa autorización. Pero esto es tema contractual, no extracontractual. Okay. Y una última pregunta. Fabricio Verdugo dice, doctora, buenas noches. Una pregunta. Si de suscitarse responsabilidad extracontractual del Estado y el funcionario público que se ejerce la repetición no dispone de los bienes suficientes, ¿cuáles serían las acciones del Estado? Ya que un funcionario simple y mortal ante una cuantía elevada le sería imposible su cumplimiento, como dice, ¿cómo actuar en estos casos? Ese es uno de los grandes problemas de la repetición, porque, como lo decía, normalmente las condenas en contra del Estado son supremamente cuantiosas. Y tal como lo dice la persona que formula la pregunta, el patrimonio de un mortal normal no alcanza a cubrir esa cuantía. Entonces, pues dentro de la repetición se pueden ejercer las medidas cautelares para que no se insolvente. Pero es que incluso si no se insolventa una persona normal, no va a alcanzar su patrimonio. Entonces, lastimosamente, ahí el Estado, y de todas maneras, tiene una erogación que no se va a poder restituir. Porque tampoco, pues también nadie está obligado a lo imposible. Y si mi patrimonio es de 100 millones y la condena del Estado fue de 1.500 millones, pues no. Ahora, de todas maneras, habrá otro tipo de responsabilidades que van aparejadas con la repetición, que son independientes. De todas maneras, recordemos que en repetición solamente culpa grave y dolo. Pero si el patrimonio no le alcanza al servidor público, el servidor o el particular que ejerce funciones públicas, lamentablemente el Estado solo recuperará una pequeña parte de lo que pagó. Sí, y un poco, yo quisiera comentar, claro, en el Ecuador también es de esa forma, o sea, la acción de repetición solamente procede cuando se ha determinado que el funcionario incurrió en culpa grave o en dolo, pero tenemos dos formas de repetición. La una es por efectos de la actividad administrativa, eh, digamos, en general, una acción estatal en el ámbito justamente de lo que se ha tratado en esta sesión, y la otra, en cambio, es por vulneración de derechos fundamentales, de sentencias derivadas de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o por reparación económica en garantías jurisdiccionales como en una acción de protección. En esos casos se parece mucho a lo que usted nos comentaba, tiene que haber previo un pago por parte del Estado hasta el último centavo para que allí sí pueda iniciar la acción de repetición. Ahora, que aquí en el Ecuador, justo hace, ¿qué será? Unos
2 o 3 meses. Asimismo, hacíamos un curso y uno de nuestros participantes que trabaja en la Procuraduría General del Estado nos decía que apenas hay un proceso de acción de repetición en el que el funcionario pues terminó juzgado, y en todos los demás nada, o el proceso está lento o se han cerrado declarando pues que el funcionario no tiene la responsabilidad de devolver lo que ha pagado el Estado. Esto como un dato que me gustaría compartir a propósito de esta temática, y también consultar con usted, doctora, un tema que desde luego puede surgir como pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar precisamente que estos servidores a futuro puedan ser los futuros demandados por parte del Estado, precisamente por efectos de la acción de repetición? Generalmente los servidores lo que hacen es dar prioridad a normas infraconstitucionales, a los reglamentos, inclusive a las disposiciones o a los memorandos de sus autoridades inmediatas, por encima de lo que dice la norma constitucional o los instrumentos internacionales de derechos humanos, y por acatar estas órdenes, pues al fin de cuentas son ellos los que tienen que responder por estas acciones de repetición. ¿Qué, en ese sentido, doctora, qué nos diría usted sobre cómo evitar a futuro estas acciones de repetición? Pues nosotros en Colombia, el Ministerio de Justicia, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se ha encargado de generar como toda una política de prevención del daño antijurídico. Y en esta política de prevención del daño antijurídico se trata de concientizar a los servidores y particulares que ejercen funciones públicas de la gran responsabilidad que tienen y de los efectos que pueden tener para su patrimonio propio. Sin embargo, pues, aunque son muy importantes estas campañas y puede que sí tengan un efecto, en términos prácticos sigue pasando. Entonces, me parece que la campaña de prevención es muy importante, pero no ha tenido como la repercusión que se ha querido, o pues los efectos que se han querido, los resultados. Igual se supone que la repetición per se es también un mensaje para los demás, como miren, no solamente son servidores públicos, también son servidores y particulares en el tema de contratación. Ahora interventores y supervisores también tienen como mucha responsabilidad, pero pues lamentablemente no sé si es algo cultural, no me gustaría plantearlo así, pero muchas personas como que no toman conciencia y no dimensionan las consecuencias de sus actos. Entonces, esa es otra cosa que se pretendió, pues creo que de la filosofía de la repetición. Ojo servidor público, ojo particular con funciones públicas, que usted no puede hacer lo que quiera, que igual el Estado paga, porque puede repetir contra usted. Pero, de todas maneras, en muchas ocasiones, pues dicen, igual el patrimonio no alcanza, o se insolventan, que pues el objetivo no se cumple. Parece que las campañas que se están adelantando pueden ser una buena medida, pero creo que es un cambio de chip general lo que se necesita. Sí, sí. Comparto su criterio, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, bueno, pues muchísimas gracias en general por las sesiones en las que nos ha acompañado. Qué gusto tenerla nuevamente, y pues ahora que le escuchaba también su ponencia, qué gusto saber que pues también ha estado siguiendo este curso Sí, claro. y que haga referencia a lo que han dicho los otros profesores. Qué gusto, doctora. Esperamos que podamos contar con usted en futuras ocasiones, y pues le mando un abrazo desde Ecuador. Muchísimas gracias, el placer es todo mío, de verdad, muchas gracias por la invitación. Quedo muy agradecida. Muy Estén muy buenas. bien, descansen, hasta luego. Gracias. Bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes, entonces nos vemos el día de mañana. Se abordará el tópico relacionado con el silencio administrativo y el procedimiento para su ejecución. Nos acompañará, perdón, el doctor Andrés Moreta de Ecuador, y pues los esperamos en esta sesión del día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, y que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso.